primero agradecerte, Adrianita, por haber aceptado esta invitación, por haber dispuesto de este tiempo para dedicárselo a la fundación. Muchísimas gracias. Bueno, Adrianita María Serrano Acevedo es nutricionista dietista y ella pone una cosa muy bonita en su presentación que dice experiencia, pasión y convicción. Eso es lo que define su perfil. Entonces, bueno, así ha sido. Yo la conozco desde hace muchísimos años, una persona espectacular como profesional, como ser humano. Bueno, ya la van a ver entonces en la conferencia. Y bien, entonces vamos 29 personas. Adrianita, entonces el público es todo tuyo. Muchísimas gracias. Se está viendo en la pantalla, ¿cierto, Lijecita, la Sí, presentación? perfecto. Sí, señora, Bueno, perfecto. Sí. ahora sí, el saludo formal. Muy buenas noches. Quiero darles una cordial y calurosa bienvenida. Primero que todo, gracias, Lijecita, por invitarme a participar de esta maravillosa actividad en esta noche tan lluviosa, pero a la vez tan cálida, porque vamos a tocar un tema que nos compete a todos. Gracias a toda la comunidad de la Fundación Se Nos Ama por querer escucharme y gracias por la puntualidad. Entonces, lo que le estaba diciendo a Lijecita cuando iniciamos con la comunicación es que pedí prestado el logo de ustedes como fundación, que es el colibrí, y me puse a leer textos de la descripción y el significado de ese logo, y eso fue lo que me inspiró a desarrollar este tema. Paraíso de delicias, aromas, sabores, saborear cada momento, vivir sin límites. Por eso estamos hoy acá, porque precisamente, espere que ahora no me pasa. Espere un momentico. A ver, ¿qué pasa? Listo, volver a compartir. Sí, bueno, vamos a compartir, que a veces me dirán ustedes Sí, ahí si lo están viendo. ya está ahí. Sí, señora. Ya Perfecto. se puede ampliar a eso, perfecto. Entonces, partimos definitivamente de que la alimentación sana importa. Más que una pregunta por qué la alimentación sana importa, es que quiero que sea como el posicionamiento de marca para que a partir de esta noche tengamos esa convicción en nuestra mente y seamos multiplicadores de acciones para que la alimentación sana se incorpore a nuestra vida de ahora en adelante. ¿Por qué importa? Porque precisamente va a permitir que nuestra masa muscular se preserve, se conserve, para que nos aporte las calorías necesarias. Va a favorecer el sistema inmune. Recordemos que el sistema inmune es el que nos da ¿qué? Defensas. Nos ayuda incluso esa alimentación sana a sobrellevar los efectos secundarios del tratamiento. No podemos despreciar esa situación ni ignorarla, incluso debemos manifestarla, porque muchas veces dejamos de comer, pero no se le decimos al doctor, tenemos una serie de síntomas relacionados o alrededor del tratamiento que nos van a afectar ese consumo. Entonces, una alimentación sana nos va a permitir tratar esos efectos secundarios e incluso nos puede prevenir, retardar o detener enfermedades no transmisibles y sus complicaciones. Enfermedades no transmisibles, ¿a qué nos referimos? Hay una hipertensión si la tenemos, si tenemos el colesterol alto, los triglicéridos altos, si tenemos el azúcar alta, lo que llamamos diabetes. Entonces, definitivamente la alimentación sana nos hace bien. Entonces, nos llenamos la cabeza de una serie de interrogantes, la misma información masiva por redes, por la comunicación que a veces es un poco no solamente agobiante, sino también como sin fundamento. Entonces, empezamos a pensar y a preguntarnos, ¿será que debo hacer la dieta anticáncer o la del ayuno prolongado o dietas cetogénicas? La macrobiótica suena como bien. Vegetariana, ¿será que me vuelvo o mejor vegana? ¿O un superalimento o definitivamente dejo de comer algunos? ¿Uso complementos? ¿Uso suplementos? Entonces son muchos los interrogantes
que nos llega porque empezamos a acudir a las redes, que de pronto no es la vía que debemos utilizar en primera instancia. Entonces nos llenamos de muchos y de pronto podemos perder el foco. Entonces, algo que debemos tener claro es que la alimentación sana no nos debe responder solo al qué comer. También nos debe plantear cómo hacerlo, cuándo, dónde, cuánto. Entonces, fíjense que alrededor de la alimentación sana, los interrogantes deben ser otros. Entonces, hay unos retos muy claros que debemos vencer con la alimentación sana. Primero, que nos aporte los nutrientes que necesitamos. Segundo, que nos permita tener un peso saludable. No es un peso ideal. La verdad, no me gusta utilizar ese término. A veces consultamos y resulta que pretenden que si yo peso 90 kilos y mi peso ideal porque tengo una talla baja es de 50, pues pretender llegar a 50, pues son metas utópicas y a veces como desmotivantes, ¿cierto? Entonces aquí es como negociar en qué consiste un peso saludable y ya lo vamos a ver más adelante. Manejo de síntomas y emociones. Decíamos que los síntomas pueden afectar el consumo, pero también las emociones. Las emociones de confusión, de tristeza, de agobio, el mismo cansancio. Entonces, ¿de qué manera con la alimentación podemos controlarlo? La actividad física, que debe ser parte de la alimentación sana. Y por último, que si tenemos una alteración cardiometabólica, pues esté controlada. Entonces vamos a ver cada uno de esos retos y de qué manera podemos enfocar nuestras acciones para poder vencer esos retos y cumplir con nuestro objetivo, y es de estar bien comiendo bien. Entonces, los objetivos específicos planteados esta noche con esta actividad es que aprendamos a reconocer en los alimentos disponibles las mejores alternativas. Eso es un punto tan importante, por eso hago énfasis en la expresión alimentos disponibles. Lo disponible es de menor costo. Lo disponible es lo que yo usualmente puedo comprar. Entonces, reconozcamos lo que tenemos alrededor y escojamos las mejores alternativas. Al hacer esto, viene el otro objetivo específico. Me va a favorecer un entorno para poder afrontar mejor los tratamientos. Demos valor a lo que comemos. Esa es la invitación, desde la compra hasta el consumo. Y eso nos va también a permitir enseñar con el ejemplo. Algo que yo siempre le digo a mis pacientes es que el hábito saludable no es de solo un integrante de la familia, no es de solo una persona, sino la idea es que todo el núcleo familiar nos rodee y entre todos hagamos como esa generalidad de hábitos saludables. Entonces, si yo lo hago, es más fácil decirle a mi esposo, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis personas más cercanas de que se puede hacer. Y trayendo una de las expresiones que escribía el logo, saborear y apreciar cada momento, quise completarlo con y cada alimento, porque es que la alimentación sana debe disfrutarse. Entonces, vamos a empezar con el primer reto y es el aporte de nutrientes. El aporte de nutrientes simplemente nos vamos a las famosas leyes de la alimentación. Esas son expresiones técnicas que se han manejado durante muchísimos años. ¿Y qué significa? Para yo recibir todos los nutrientes, mi alimentación debe cumplir con ciertas características. Primero, que sea completa, que sea equilibrada, que sea suficiente y que sea adecuada. Fíjese que no es una alimentación extraña, ni de pretensión, ni de muchas pretensiones. Son características muy específicas que también se le debe agregar que sea inocua. Entonces ya vamos a mirar cada una de ellas. Cuando hablamos de completa y equilibrada, es que debe aportar todos los nutrientes.
nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibra y agua. El agua es un nutriente y es esencial. Entonces, al poseer todos los nutrientes, ya estamos hablando de completa. Que venga en el porcentaje esa distribución adecuada y que sea variada. Variada teniendo en cuenta el plato de nuestra familia colombiana. Yo no estoy en contra con la dieta mediterránea, ni con dietas DASH, ni dietas que de pronto se han incorporado desde otros institutos o países. Yo quiero decirles que aprovechemos nuestro entorno. Somos un país agrícola, somos un país rico en muchos alimentos, entonces podemos lograr un plato saludable con la variedad que nos ofrece nuestro suelo. Vamos a referirnos a los nutrientes, en primera instancia, los carbohidratos. Los carbohidratos que a veces me los satanizan, incluso cuando queremos perder peso, lo primero que dice es que yo voy a dejar de comer harinas, que llaman, ¿no? Los carbohidratos no como más, los dejo. Pues resulta que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Están presentes en un gran número de alimentos. Aparte de energía, nos dan vitaminas, minerales, proteína y fibra. Hay clasificaciones como muy puntuales para no entrar en bioquímica ni en cosas muy específicas, y es que hay carbohidratos de absorción lenta y de absorción rápida, o sea, complejos y simples. Tenemos que darle más cabida a los complejos porque la absorción lenta del carbohidrato me genera más saciedad. Me siento más satisfecha, entonces voy a poder comer más controlado. Si yo me como un carbohidrato de absorción rápida, un bizcochito, un dulcecito, un heladito, pues de pronto me va a incitar a querer más. Entonces, tenemos ahí que empezar como a ser más críticos en cuál carbohidrato escoger. Escoger el grano en vez de la harina. Harina de maíz. En vez de harina de maíz, la mazorca. ¿Sí? Preferir el marrón al blanco. Ahí es cuando nos dicen consumamos alimentos integrales, porque al poseer fibra, pues obviamente, y al obtener de ese cereal el menos tratamiento industrial, pues vamos a apreciar y a poder utilizar más los nutrientes que posee ese cereal. Y agregar fibra a las preparaciones es una excelente estrategia. Por ejemplo, ¿quién me puede decir cómo le puedo agregar fibra a un arroz? A ver, Luz Ampar, no sé. ¿Quién levantó la mano? Ligiecita se encarga de eso. ¿Quién quiere hablar? A ver, ¿quién está por ahí que Eh, quiera hablar? ¿Esmeralda? ¿Cómo puedo Sí. agregar fibra al arroz? ¿Cómo se le ocurre? si fuera un arroz integral o vegetales o agregándole vegetales. Vegetales. Ahí está, agreguémosle vegetales. Entonces, fíjense que son maneras tan prácticas. A veces el arroz integral no tiene una cocción muy fácil, también tiene un costo un poco mayor. Entonces, yo puedo favorecer la fibra en esos cereales con el vegetal. Otra manera, no necesariamente al cereal, sino lo acompaño con ¿qué? Con una ensalada, ¿sí? Entonces, fíjense que el carbohidrato bien acompañado también, pues se convierte en un excelente nutriente. Vamos a hablar del otro nutriente que son las proteínas. Forman tejidos, los reparan, los músculos, la piel, órganos, huesos, el crecimiento del pelo, de las uñas, en enzimas, hormonas y anticuerpos. Los anticuerpos, recordemos que son los que nos generan inmunidad. Tenemos fuentes animales y vegetales. Por cada 30 gramos de alimentos fuente de proteína, 7 son proteína. Por ejemplo, un pedazo de pechuga de 150 gramos, pues nos va a aportar 35 gramos ya de proteína. Un huevo tiene 7 gramos de proteína.
pero resulta que la proteína también está presente en los cereales, en menos cantidad, pero son contenidos que no se pueden despreciar. Entonces, un arroz, por ejemplo, por cada 100 gramos nos puede aportar de 9 a 10 gramos de proteína. Obviamente, 100 gramos de arroz cocido no nos lo vamos a comer, pero cualquier aporte proteico pues va sumando. Algo importante con las proteínas, que lo vamos a ver más adelante, es que la cocción completa favorece la naturalización y mejora la absorción y tolerancia. Entonces, a veces, y lo otro también, se debe garantizar, recordemos que las proteínas de origen animal pueden presentar bacterias y la mejor forma de eliminárselas es con cocciones completas. Entonces, algo que se debe tener presente es eso, una buena manipulación para que en vez de ser un nutriente no nos vaya a producir enfermedad. Vámonos con el otro nutriente que se llama grasas. Las grasas también son muy necesarias en su porcentaje indicado. Favorecen la temperatura corporal. A veces cuando las personas tienen una delgadez extrema, pues les da frío. Dan saciedad. Permiten la absorción de vitaminas liposolubles, las vitaminas liposolubles que también son muy importantes como la A, D, E, K, también intervienen en múltiples mecanismos en nuestras células. Y algo característico y es que dan sabor, dan aroma, dan una textura súper agradable al alimento. Son los que se encargan de la palatabilidad. Tenemos de origen animal y de origen vegetal. Tampoco vamos a entrar con temas bioquímicos para hablar de las grasas saturadas, insaturadas, poliinsaturadas, pero aquí lo que quiero que identifiquemos es que dentro del grupo de las grasas, pues tenemos esa clasificación, que las de origen animal son en donde están más presentes las grasas saturadas, cuyo exceso puede estar relacionado con incremento del colesterol, pero aquí quiero hacer énfasis más es en las grasas trans. Las grasas trans han demostrado un impacto directo sobre las LDL, que son como las grasas que más pueden impactar en enfermedad coronaria. ¿Y dónde están las grasas trans? Es en los alimentos industrializados. Entonces, quise hacer como este énfasis porque a veces empezamos a dejar de comer alimentos nutritivos, alimentos de fácil acceso, pretendiendo controlar las grasas, y la manera más fácil y más saludable de controlarlas, que tienen el mayor impacto negativo en nuestro organismo, es controlando los alimentos industrializados, las comidas rápidas, los alimentos refritos, esa empanadita que de pronto nos antoja comer en la calle, o cualquier producto en donde usan y reusan y reutilizan y le echan clarificante para que no se vea lo oscuro, pues esos son los que más daño hacen. Entonces, aquí es importante que lo tengamos claro. En cuanto a las vitaminas y minerales, pues tienen nombre propio. Las frutas y las verduras son las principales fuentes de vitaminas y minerales hidrosolubles y también de fibra. La recomendación que se ha manejado, la campaña que se ha hecho desde hace muchísimos años, es 5 al día por lo menos, para garantizar las necesidades diarias. Aprovechemos las frutas de temporada, aprovechemos los distintos colores y que sean locales. A veces empezamos a comprar frutas tan exóticas que son tan costosas y resulta que tenemos a nuestra mano, por ejemplo, la guanábana. ¿Cuánto vale la libra de guanábana? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me puede decir la libra? ¿Cuánto puede valer? De 1.500 a 2.000. La libra, muy 3.500. bien. ¿Y la libra de arándanos cuánto puede valer? A ver, busquen en Google. 7.000. Aquí lo que yo quiero, 7.000 la libra. 7.000. No, una 8.000. pesa vale 7.000, una pesa de arándano, 7.000. Exacto. Entonces, fíjense que
A veces nos vamos a compras tan sofisticadas cuando, por ejemplo, la guanábana es de las frutas que más vitamina C aporta y más antioxidantes. Entonces, empezamos a ser víctimas de la sofisticación en las frutas y en las verduras y en los alimentos, que nos olvidamos de lo que tenemos a nuestro alrededor y la temporada. Por eso es tan importante que aprendamos a comer de todo en la medida en que lo vayamos tolerando. ¿En qué momento las podemos comer? En porción, como entrada, merienda, postre, que si me la puedo comer por la mañana, por la tarde o por la noche, pues los horarios se van a ir ajustando en la medida en que se vayan presentando los síntomas. Ahorita vamos a ver ciertos tipsitos para combatir esas de pronto síntomas gastrointestinales que más frecuentemente se pueden identificar. Pero la fruta es la misma por la mañana, por la tarde y por la noche. Obviamente, si hablamos de un paciente con diagnóstico de diabetes, además, que tiene insulina, que toca ajustar su dosis a la cantidad de carbohidratos, es un tema aparte. Ya nos tenemos que desviar por otra calle. Pero en términos generales, aprovechemos la fruta y también su sabor. Tienen mucha agua, su sabor fresco y la fibra que es tan importante. En el caso de las frutas, lo ideal es que las comamos frescas, pero a veces podemos presentar cierta distensión o intolerancias, entonces la cocción corta al vapor también puede ser una estrategia de consumo para que no desaprovechemos primero el poderlas incorporar en nuestra alimentación y también para que no haya pérdida de nutrientes. Importantísimo, lavemos las frutas muy bien antes de guardarlas en la nevera y de nuevo antes de consumirlas. Y tengamos lo mismo las verduras y tengamos las frutas a la vista. ¿Qué significa la vista? Que cuando yo abra la nevera las vea, saquémoslas de la bolsa donde las estoy dejando, porque es que aparte la estoy guardando con todo el mugrero que viene del supermercado o de la plaza, lo estoy guardando ahí. Y segundo, pues la bolsa genera humedad, se va a dañar más rápido. Y tercero, pues no la voy a ver y cuando me doy cuenta están dañadas. Entonces, que la fruta también invite a ser consumida. Entonces, la mejor forma es que las lavemos muy bien y las organicemos en recipientes que podamos verlas, ¿sí? Y algo que siempre me gusta recomendarle a los pacientes es que incorporen algo fresco en cada comida. Es una buena recomendación para que la ingesta de fibra no se vea afectada. Algo fresco es, por ejemplo, a ver quién me dice, si yo preparo una arepa con una tajada de queso, ¿qué le puedo agregar a esa preparación fresca que quede rico? Aguacate. Muy bien. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Tomate rallado, por ejemplo, también le puedo agregar, o en rodajitas. ¿Sí? Zanahoria. Zanahoria, algo fresco. Entonces, tengámoslo siempre presente. Ahora vamos a hablar de la fibra. La fibra es la estructura externa de las frutas y las verduras, no la digiere el organismo, por eso da saciedad. Interviene de manera positiva sobre los niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol en sangre, controla el estreñimiento, favorece la flora intestinal y algo que deben tener presente es que el intestino es la pieza clave del sistema inmunitario. Si nuestro intestino funciona bien, pues vamos a estar mejor. Entonces, consintámosla. Si tenemos estreñimiento, el estreñimiento hay que resolverlo. A veces nos acostumbramos, entonces se me ocurre comprar el laxante, cuando llevo 5 días lo resuelvo, entonces nos convertimos en apagaincendios. No, la idea es generar como una conducta frente a esa situación, hablando del estreñimiento, de ingesta de agua, fruta, ejercicio, un hábito diario de ir al baño a la misma hora, pero hagamos el ejercicio de manera constante, que la constancia es lo que genera el resultado. Entonces, consintamos al intestino porque debemos tenerlo en las mejores condiciones posibles.
Les voy a mostrar una forma práctica de aprender a hacer una ensalada perfecta. Yo como nutricionista soy una convencida de que no solamente hay que decirle al paciente que la debe comer, sino también cómo hacerlo. Porque siendo honestos, pues la verdura es como el coco del paseo, ¿no? Entonces, que le tiene denominaciones hasta un poco despectivas, ¿no? Que eso es pasto, que el pasto es para las vacas, que eso, o sea, no le dan como el nombre y como el valor a lo que en realidad representa la verdura. Entonces, voy a darles tipsitos puntuales de cómo hacer una ensalada perfecta. Primero, una base verde, espinacas, col, lechuga, rúgula, repollo, algo verde. Recordemos que debemos lavarlas muy bien. Segundo, agreguemos 1, 2 o 3 vegetales de otros colores. Zucchini, calabaza, calabacín, cebolla, tomate. Tercero, si lo queremos convertir en un plato completo, pues agreguémosle alguna opción proteica. Huevo, pollo, lentejas, frijoles. Podemos darle textura o crocantez con ¿qué? Semillas, frutos secos, hierbas. Y por último, aderezos naturales. Limón, aceite, vinagre. Lo que no se debe hacer o no se recomienda que se haga son esas salsas ya elaboradas o salsas a base de crema porque ya perdería la gracia, ya no sería tan perfecta la ensalada. Entonces quise traerlo a colación porque una de las recomendaciones claves es esa, comamos verdura, pero a veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo o lo otro, no salimos de las mismas. Entonces, vale la pena cuando vayamos al supermercado o al mercado empezar a explorar qué otras verduras aparte de las 3 que usualmente me como, puedo empezar a probar para también empezar a preparar. El agua, hablábamos de que era un nutriente esencial para la vida, es el componente más abundante del cuerpo humano. Los requerimientos también van muy de la mano con la edad, el peso, la actividad física, el clima, temperaturas extremas, tanto cálidas como frías, y la misma alteración de la salud. Si tengo diarrea, pues obviamente debo aumentar la ingesta. Si no estoy comiendo muy bien, debo aumentar también la ingesta de agua. Hay que evitar deshidratación. El agua participa en todos los procesos del organismo y yo a veces, a mí me cuesta entender por qué a muchas personas no les gusta. Si es inodora, incolora e insípida, o sea, no huele, no sabe y no tiene color. Entonces, es que a mí no me gusta el agua. O me gusta con limón y azúcar, como me dijo un paciente, eso ya no es agua, ¿no? Eso ya es limonadita. Lógicamente uno también el agua la obtiene de alimentos, pero la mejor manera de hidratarse es con agua. Si no tenemos algún grado de deshidratación, porque ahí ya tendríamos que acudir a un suero. Beber antes de que aparezca la sed. Es el otro mensaje que les quiero dejar porque lo hacemos es cuando ya no podemos casi ni hablar. Entonces, la idea es que de manera permanente, incluso cuando salgan, traten de llevar siempre su potecito de agua para estar tomando sorbitos, que sea una costumbre sana, ¿sí? No como mexana, pero sí tomemos agüita de manera permanente en un potecito y de esa manera la vamos incorporando mejor. Bueno, las otras 2 características de la alimentación, de la alimentación completa es que sea suficiente y adecuada. Cuando hablamos de estas 2 características, pues obviamente se refiere a que dependiendo de la edad, del peso, de la estatura, si tenemos o no alguna actividad física o tenemos alguna práctica deportiva o alguna condición en salud adicional, debemos revisar qué se necesita para adecuarla y que podamos adquirirla en nuestro medio. Y algo importante, que sea sustentable, o sea, que podamos comprarla. Entonces, a veces lo que necesitamos está tan cerca, pero queremos más por eso, esa misma desinformación que nos llega en redes. Entonces, es que nos dijeron que tenía que comprar
el yacón y que tenía que tomármelo con no sé qué y empezamos a hacer unas preparaciones tan extrañas que en realidad pues no valen la pena. Y cuando hablamos de inocuidad, se refiere que era la quinta característica de esa alimentación completa, es que sea libre de patógenos, que no tenga bacterias, que no tenga virus, parásitos, toxinas o sustancias químicas. Si no es inocuo, no es alimento. Y esa inocuidad tenemos que garantizarla desde el momento de la selección hasta la preparación. De hecho, en nuestras manos está gran parte de la responsabilidad de garantizar un alimento inocuo. Algo que quiero referirme es las temperaturas de refrigeración y congelación. Si el alimento es para refrigerar y yo voy para el supermercado, que sea el último en que lo compre, ¿sí? A veces nos vamos primero al supermercado a los fríos y por último nos vamos a lo de aseo. Entonces nos demoramos 2 horas porque nos ponemos a mirar de todo. Entonces, exponemos alimentos que requieran refrigeración, que es entre 0 y 4 grados centígrados, a una temperatura de riesgo. La temperatura de riesgo es entre 4 y 60 grados centígrados. Y cuando pasa por más de 2 horas, que es como el tiempo máximo en donde se permitiría dejar, ahí puede haber proliferación de bacterias. Un ejemplo muy claro es que si nos queda comida del almuerzo, la dejamos en donde para comernos a la comida. ¿Encima de dónde? Encima de la estufa. El fogón. ¿Sí? Encima del fogón. Entonces resulta que llega la dejé ahí, que tapadita, que para que no, las bacterias no es que entren es que al ponerle la tapa, las bacterias se encuentran cerradas y no pueden entrar, no, las bacterias proliferan ahí, así el alimento esté tapado. Y resulta que llegó la hora de la comida y yo simplemente lo tibié, o sea, no superé el tiempo de calentamiento por encima de los 60 grados centígrados, tenga. Entonces puede haber una intoxicación alimentaria. Voy a hacer pollo para el almuerzo de mañana, y lo saco justo mañana, desde temprano, para que se descongele bien, ¿sí? Entonces, desde las 6 de la mañana hasta las 12 dura 6 horas en temperatura de riesgo, incluso hasta en climas fríos. Es que yo vivo en Pasto y allá hace mucho frío, pero el frío de Pasto nunca es por debajo. Refrigeración es de 0 a 4 grados centígrados. Entonces, en Pasto, a no ser que sea la madrugada, no sé, pero las temperaturas ambiente hasta en climas fríos nunca van a estar por debajo de los 4 grados centígrados. Entonces, en el tema de descongelar alimentos congelados, se recomienda el descongelamiento lento. Es decir, si mañana voy a comer pollo, ¿a cuándo debo sacarlo? Esta noche. ¿A dónde? A refrigeración. Y mañana, justo antes de prepararlo o una hora antes de prepararlo, lo saco para adobarlo, lavarlo, adobarlo y prepararlo. Entonces, como esas pausas con ese tipo de alimentos nos va a garantizar aún más que el alimento esté inocuo. Y cuando los compremos, garanticemos cadena de frío en la compra. Yo entiendo que todas las personas necesitamos trabajar, pero a veces encontramos una oferta de pescado en una carretilla de madera y el pescado ahí expuesto, quién sabe desde qué horas. Entonces, la verdad que las intoxicaciones alimentarias pueden desencadenar enfermedades graves. Entonces, recordemos que estamos tomando tratamientos que en un momento dado nos van a inmunodeprimir, entonces puede ser más complicado el cuadro. Cuando consumamos alimentos proteicos, lo que les decía cuando hablaba de las proteínas que tengan cocción completa. Es cierto que el término 3/4, el término medio, pero si el riesgo es de defensas, mejor cocciones completas, que también sabe bien bueno. Y evitemos la contaminación cruzada. ¿Qué significa esto? Volvemos a la nevera, ponemos la fruta bien linda, pero es que Adriana me dijo que sacara el pollo esta noche porque mañana me lo voy a comer
y lo pongo al lado de la fruta sin tapar, encima de un plato, sin ninguna bolsa. Entonces, ese toque del crudo con el alimento listo para consumir, pues es lo que genera la contaminación cruzada para el alimento que está sano. Y la técnica PEPS y PVPA. PEPS es primero en entrar, primero en salir, o primero en vencer, primero en abrir. Entonces, ¿qué significa? Que si yo voy a ir al supermercado, pues primero reviso qué tengo. Cuando traiga del supermercado, pues lo nuevo lo dejo hacia atrás y lo que ya tenía en la nevera lo pongo hacia adelante para gastarlo primero. Y en el caso de los alimentos que en un momento dado tengan la alacena, pues estemos revisando de manera permanente las fechas de vencimiento. Y agua potable, lógicamente en nuestro medio, pues gracias a Dios tenemos ese acceso. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Bien? Bueno, sigamos. Y hay una característica que le quise agregar ahí como para romper el hielo y que es real, y es que la alimentación también tiene que ser atractiva, que estimule los sentidos. Si yo tengo inapetencia, si he perdido apetito, si no tengo ganas de comer y me sirven un plato, no sé si recuerden el famoso sudado de nuestra cantante Jara, pobrecita, que le era un palo por todos lados. Yo creo que hasta sabía bien bueno, pero la apariencia como que no, con algo verde, con algo de color, pues le hubiera dado una impresión totalmente distinta. Entonces, recordemos que estamos precisamente en eso, en el paraíso de delicias, de aromas, de sabores, que estimulemos los sentidos. Ahora vamos a ver del peso saludable. Peso saludable, quiero que no nos quede el mensaje como peso ideal. El peso para poder identificar si estoy, me imagino que o a la gran mayoría que pues pretendo creer, nos han en algún momento diagnosticado con el índice, nos han preguntado, venga la peso, venga la mido y le calculo el índice de masa corporal. Entonces, según ese dato, pues me va a dar como una clasificación general si estoy en un adecuado peso, en un sobrepeso o en qué grado de obesidad, o si por el contrario estoy en un grado de delgadez. La cinta métrica también me permite tomar ciertas medidas, en el caso del sobrepeso y la obesidad, de la circunferencia de cintura para determinar en un momento dado ciertos riesgos que se asocian a la obesidad abdominal. Pero también si he perdido peso, hay medidas, por ejemplo, el del perímetro braquial, que nos permite también mirar atrofia o pérdida de masa muscular. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero que nos llevemos de mensaje? Que entre mayor sea mi peso, pues obviamente más aparición o complicaciones, si ya las tengo, de cualquier enfermedad cardiovascular, incluso de otro tipo de cánceres. Entonces, el objetivo es que perdamos peso, eso es peso saludable, que podamos perder por lo menos del 5 al 10%, pero que sean pérdidas progresivas o paulatinas. Se puede proponer a 6 meses. Eso puede ser de 1 libra mensual o 700 gramos mensual. Que no sean pérdidas abruptas, porque las pérdidas abruptas incluso no son saludables. Y si estamos en un índice de masa corporal por debajo de los rangos normales, o sea, en delgadez, que sería la definición, yo sí les quiero como invitar, incluso así estemos, o sea, pérdidas repentinas, pérdidas no saludables, pérdidas que no sean por un ejercicio programado o por incorporación de hábitos alimentarios saludables, mayores al 5% en 3 meses, comentémoselo al doctor para que por lo menos sean remitidos a la nutricionista y se tomen medidas a tiempo. Entonces, de eso se trata, que las pérdidas, si estamos por encima, sean progresivas hacia atrás, pero si estamos por debajo, que también la reganancia sea progresiva y sostenida. Algo importante ya aquí, ya para entrar en el tema del manejo de síntomas y de emociones,
Quise mencionar estos, pero ustedes me dirán si los han tenido o no los han tenido, pero pueden aparecer. Si no han aparecido, pues maravilloso. Si ya han aparecido y se fueron, pues ahorita nos pueden contar de pronto qué otras cosas hicieron frente a la alimentación. Pero sí puede identificarse úlceras en la boca, en lengua, en garganta, la pérdida de apetito, pues creo que es muy frecuente. Aversiones alimentarias o el mismo apetito selectivo, hoy me gustó, mañana no. Las variaciones en el peso, náuseas y vómito, estreñimiento, pero también puede haber diarrea, cansancio, los cambios en el estado de ánimo, deshidratación, incluso pueden ser más. Y por muy atractivo que sea la batea de alimentos, la verdad no, de pronto no lo vamos a lograr. Entonces, hay estrategias que se plantean en la parte de alimentaciones, por lo menos adaptar consistencias. Si tengo úlceras en la boca, pues obviamente alimentos duros no nos va a servir bien. Tenemos que buscar lo picado, lo sudado, el puré, la papillita. Manejo de temperaturas, obviamente temperaturas altas con úlceras en la boca no, pero si tengo náuseas, cositas congeladas, por ejemplo, trozos de fruta o chupar hielito nos pueden aliviar. Alternativas entre alimentos, es que le cogí aversión a la carne, pues entonces pensemos en el pollo, o tenemos alternativas vegetales como las lentejas, los frijoles, las alberjas. Técnicas en la masticación, que el bocado no sea grande, que no nos atore, si tenemos de pronto cierta dificultad también para pasar, masticar despacio, fraccionar no solo los horarios, sino también el alimento. Si de pronto me quiero tomar un vaso de yogur, pero como que no me cabe el vaso completo, pues una vez abierto lo refrigero, me lo puedo consumir en las próximas 24 horas y me lo puedo fraccionar. O fraccionar los horarios significa desayuno, almuerzo y comida, pero en los intermedios puedo hacer cada 2 horas como pausitas para comer. Y aprovechar las horas pico que yo llamo de apetito. Y es que si yo sé que en el caso de la inapetencia quiero comer más en la mañana y al mediodía, pues aprovechemos esos 2 tiempos de comida principales y los intermedios como para incorporar según el plan alimentario instaurado y según la distribución que me hizo la profesional en nutrición, pues aprovechemos esas horas pico de mayor apetito. Porciones justas en platos justos. A veces el entorno familiar juega un papel fundamental en cuanto al apoyo, pero a veces nos presionamos tanto, ¿sí? Es que se tiene que comer todo y se sirve en un plato grande. No hay cosa más horrible que si uno no tiene hambre, le sirvan en un plato grande. Entonces, a eso me refiero yo. Comamos lo justo en platos pequeños para que no quede como el menú o la preparación nadando. O al contrario, en un plato grande me sirven algo que yo no me voy a comer todo. Entonces, también eso se llama jugar y manejar las emociones. Preparaciones sencillas, no sofisticadas, comer en el comedor y siempre acompañados, por favor. Comer en el comedor y en lo posible acompañados. Si no tenemos quien nos acompañe en ese momento, igual vámonos al comedor, ponemos una servilletica, ponemos el plato, los cubiertos, o sea, el tiempo de comida o la alimentación sana importa tanto que debemos darle el manejo que se merece. Entonces, comer frente a un televisor, comer ahí de afán, ahí en la cocina, bien, en el computador, como que no tiene sentido. Y no olvidemos solicitar la asistencia profesional. A veces se nos olvida decirle al médico o no utilizamos el recurso de la nutricionista en las distintas EPS, pero hay que solicitar asistencia profesional para que sea mucho más individualizado este acompañamiento. Y cuando ustedes vayan, manifiesten esto.
¿sí? Porque la idea no es qué, sino cómo lo hago, de qué manera, a qué horas, es que me da más hambre a esta hora que a otra, no estoy comiendo esto, y de esa manera puede ser más individualizado el manejo. En cuanto al ejercicio, que es el otro reto que tenemos en esta noche de concientizarnos, y es que el ejercicio y la actividad desde la pandemia, la OMS planteó que cualquier movimiento cuenta. Lógicamente, entre más estructurado, pues más beneficios va a tener, y mínimo 150 minutos a la semana. Es que 150 minutos a la semana son 30 minutos 5 veces al día, o 25 minutos 6 veces, o 20 minutos todos los días. O sea, la inversión de tiempo, y si nos sentamos a ver películas de Netflix 6 horas, o 3 horas, o, bueno, o no sé cuánto duren, porque la verdad no las veo, pero miremos a ver en realidad, pues que no es mucho lo que necesitamos invertir. Por lo menos salgamos de esa pantalla que a veces nos pegamos al celular, al computador o al televisor, y levantémonos, salgamos a caminar. Y hay un test de la conversación que lo plantea la Organización Mundial de la Salud, porque tampoco necesitamos comprarnos el reloj para medirnos la frecuencia cardíaca, los kilómetros andados, las calorías quemadas. No, aquí lo que nos interesa de pronto enfocarnos en el ejercicio es que en la intensidad, pues irla aumentando en lo posible, poco a poco. Leve, pues leve, el test de la conversación es que yo puedo cantar o mantener una charla. Entonces es cuando me voy con mi vecina o con mi amiga a chismear, dando vuelta al parque, a conversar, a hablar de MasterChef. Rico, ¿sí? Es un ejercicio porque cualquier momento cuenta. Pero si quiero obtener más beneficios, pues empecemos a caminar un poco más rápido, o a inclinar un poco más el terreno, o sea, no solamente en planos y de pronto un poquito en subiditas. Y el objetivo de pronto es a llegar a quedar sin aliento y no se pueda mantener una conversación. Ojo, que no nos ahogue, ¿no? Porque y que no tengamos cansancio, ni adinamia, ni debilidad, ¿no? También tenemos que preguntarlo. Pero si yo me siento con disponibilidad de hacerlo y no tengo ninguna contraindicación para ello, no tengo una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pues sí podemos medir esa frecuencia cardíaca con el test de conversación. Ese de quedar sin aliento es que uno como que no logra armar la frase completa, pero sostenido, ¿no? O sea, mantener el ejercicio un poco más allá en esa intensidad. Y la ñapa, como en el noticiero que nos dice, y mi ñapa 1, 2, 3, quiero hablar de 3 cosas adicionales. Primero, la ingesta nociva de sodio, que es una campaña que se hace también a nivel mundial, porque está muy relacionada con la hipertensión, y la hipertensión es la enfermedad silenciosa, y como no nos damos cuenta que la tenemos, o como nos prescriben el medicamento y como no sentimos nada, pues no le paramos bolas. Pero el objetivo con el sodio, pues partamos de que es esencial, o sea, se necesita. Más del 70% del sodio de la alimentación está en los alimentos industrializados. En la industria de alimentos se utilizan los aditivos alimentarios para dar sabor, color, para dar estabilidad. Entonces está el glutamato de sodio, benzoato, propionatos. Entonces vamos a encontrar un alto porcentaje de sodio en esos alimentos procesados. En la sal, es cloruro de sodio, una cucharadita de 5 gramos nos aporta lo que se necesita en el día, 2.300 miligramos de sodio. Sin embargo, si nos ponemos a hacer como ustedes analícense, como mucho alimento procesado, más la cocción, es que yo cocino bajito de sal, pero cojo el salero cuando llego a la mesa y echo sal al tanteo, ahí estamos ya incorporando 2 a 3 veces más de lo que en realidad se necesita. Podemos llegar hasta los 15 gramos de sal al día con alimentos procesados más sal al tanteo. Entonces, tengamos como presente eso. Entonces, evitemos el salero en la mesa,
utilicemos también aderezos no relacionados con la sal, por ejemplo, el ajo, la cebolla, las hierbitas que también dan muy buen sabor, el jengibre. O sea, podemos acentuar sabores, por ejemplo, pacientes renales que ya van para diálisis, en donde la proscripción o la recomendación del nefrólogo es casi de que desaparezca la sal de la alimentación, pero comer sin sal no es fácil. Entonces, en esos pacientes, esas alternativas funcionan y hay alimentos que también podemos obviarlos. El aguacate, pues no le echemos sal, ¿sí? Tiene tanto sabor que no lo merece. Pero es que con sal sabe mejor. Pues cuando le dejemos de echar, pasará el tiempo y ya después ni lo recordaremos cómo sabe con sal. Entonces, quiero que alguien me lea. Resulta que este es un invitado muy especial que se llama el cocinerito y nos dice 5 cosas a recordar para menos sal utilizar. A ver, ¿quién me va a ayudar? Yo voy mostrando y quién me va a ayudar a leer. ¿Quién va leyendo lo que vaya apareciendo? A ¿Aló, ver, aló? ¿quién levantó la mano? ¿Quién? Isabel. A ver, A ver, ¿quién? dale, Adrianita, a ver. La etiqueta nutricional con menos de 140 miligramos seleccionar. Con menos de agua cocinar para que el sabor propio del alimento pueda disfrutar. Alimentos Alimentos frescos, frescos. preferir Adelante. y embutidos no elegir. Una Una cucharadita de sal cucharadita de todo el sal día en todo el utilizar. día utilizar. Y la Para última, sazonar, que son solo 5. ajo, cebolla, hierbas pueden utilizar. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjese que el cocinerito se vino con toda, nos dio ciertas pautas, pero de verdad que van a marcar la diferencia de ahora en adelante en cuanto a la ingesta nociva de sal o de sodio. Ahora hablemos de los azúcares añadidos, que también es otra advertencia que nos hace la Organización Mundial de la Salud. Resulta que los azúcares añadidos vienen en los alimentos procesados con otros nombres. Entonces aprendamos a identificar de qué otra manera se pueden llamar y huyámosles, ¿sí? Miel, tapioca, jarabe de arce, sólidos de glucosa, sirope, jarabe de maíz, néctar de fruta, jugo concentrado. Entonces volvemos al mismo punto. Los alimentos procesados, grasas trans. Los alimentos procesados, alta ingesta de sodio. Los alimentos procesados son los que tienen azúcares añadidas ocultas que a veces ni logramos identificar en qué cantidad. En una alimentación estándar, si yo no tengo diagnóstico de diabetes, se permite entre 5 al 10% de la ingesta calórica total del día. Por ejemplo, si necesitamos 2.000 calorías al día, un 10% serían 50 gramos. Es decir, 12 cucharaditas o 6 cucharadas. Eso es bastante, puede ser. O el 5% si quiero beneficios adicionales, que sería la mitad, no 12 cucharaditas, sino 6 cucharaditas. Entonces, esto es como un punto de partida para identificar 25 gramos, pero si yo, aparte del yogur, que es un alimento nutritivo, me como unas galletas, esas rellenitas, o aparte de eso me como una cucharada de arequipe, una cucharada son 15 gramos, ¿sí? O sea, bastantes gramos ahí ya estoy comiendo de carbohidratos. O me como un pedacito de bocadillo, o pico acá, o tomo tinto. No, es que yo solamente le echo azúcar al tinto, por ejemplo, y me tomo. Tenemos que analizar. Entonces, tampoco, si consideramos que lo podemos utilizar, pues ya sabemos que con mucha moderación y evitando al máximo los azúcares añadidos de los alimentos procesados. Y obviamente, pues la repostería y todo lo de heladería, pues es lo que más azúcares añadidos aporta. Y el etiquetado nutricional que ya está en vigencia, lo de los sellos, que me encanta una propaganda en donde dice que hay que buscar los alimentos que no los tienen, y pues sí, ese es el objetivo, y si los tienen, por lo menos que no tenga los 3,
Y si tiene uno de ellos, pues, y lo quiero, y necesito comprarlo o lo quiero comprar, pues ya sabemos que tiene que ser de manera ocasional. Aquí lo que quiero advertirles o hacerles que noten ustedes es que alto es que la descripción en porcentajes, alto es por encima del 20% y bajo es por encima del 5 al 10%. Entonces, eso es muy importante que también, entonces, si queremos tener cuidado con azúcares añadidas, sodio y grasas saturadas, pues obviamente no deben tener el sello y si no lo tienen es porque su aporte está por debajo del 10%. Quise traer esta foto, es una foto real relacionada para tocar, ya vamos a ir finalizando, con los complementos y suplementos, ¿sí? La verdad, los complementos y los suplementos bajo asesoría y supervisión de un profesional deben tomar la decisión. Que la información del etiquetado sea confiable. Miren, no crean en testimonios, solo en la evidencia, en donde se pueda relacionar la causa-efecto. No porque alguien se paró frente a una pantalla y dice, es que a mí me ha ido lo más de bien. Es que la piel se me puso no sé cómo. Es que el dolor me pasó. Es que me curó. Esos son testimonios y recordemos que muchas veces van patrocinados. Entonces, tengamos mucho cuidado con la autoprescripción y recuerden que son productos que muchas veces pueden hacer interacción con los medicamentos que están tomando. Productos herbarios pueden presentar esa interacción también. Y si lo necesitan, por ejemplo, una pérdida marcada de peso con hiporexia marcada, de pronto con poca tolerancia a sólidos y más a líquidos, entonces asesórense de la nutricionista. Y el dato adicional es que se puede prescribir por MIPRES, o sea, no es necesario que los compren porque cuando la justificación se hace y se identifica, pues lo prescribe el profesional de su EPS y se lo dan por MIPRES. Este es un producto, no sé si alcanzan a verlo, es que es un poco oscuro, incluso la presentación llegó el paciente a mi consulta y me dijo que había comprado este maravilloso producto que le iba a mejorar la vida porque ahí decía que tenía vitamina C, vitamina B1 y vitamina B12 y que le había costado casi 200.000 pesos. Le dije que me dejara mirar la información nutricional y observen ustedes. De grasa, de grasa, ¿cuánto tiene? 0, es que es buenísimo porque no tiene grasas trans. Es buenísimo porque no tiene colesterol. Miren, no tiene sodio y la tensión no se me va a afectar. Es buenísimo pero mire, buenísimo, pero tampoco tiene fibra. Y cuando nos vamos a mirar las vitaminas y la famosa vitamina C que tanta bomba le hizo a la entrada, vitamina C tiene 0. Entonces, no se dejen engañar, ¿sí? No se dejen engañar que este señor pagó casi 200.000 pesos por agua con sabor, porque no tiene nada. Entonces, seamos autocríticos y seamos también exigentes con ese tipo de información. Entonces, ya para finalizar, quise como recopilar todo lo que acabamos de ver. No sé si recuerden lo del acróstico, que la frase empieza, entonces aquí el ABC de la alimentación sana, ¿importa? Entonces, ¿quién me lee el ABC de la alimentación sana? Abundante agua, La A, entonces, ¿con la A qué es? abundante agua tomar. La B. Siga. Bajo en azúcares Siga, Esmeralda. bajo en Dígame. azúcares añadidas, grasas procesadas y sal identificar. Y la C. Consumir suficientes alimentos nutritivos, seguros, variados para equilibrar. Más actividad y ejercicio siempre combinar. Muchísimas gracias.
A usted, doctora, gracias. Bueno, Entonces, muchísimas gracias. no sé si me extendí, Arianita, ¿sí? La hora. no, tranquila. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla, con eso la vemos a todas y entonces empezamos con a responder las preguntas. Tenemos unos 10 minuticos más, pues son las 8:04 ya. Ujú. Entonces, aquí hay una pregunta que dice que si las carnes rojas en las proteínas son malas. Si las La carnes carne rojas, ¿qué, roja en las Lisita? marenes. ¿Las carnes rojas en las proteínas son malas? O sea, que si la carne roja es mala. Bueno, cuando hablábamos al principio de los superalimentos o los alimentos prohibidos en una alimentación sana, satanizar o endiosar los alimentos pues no debe concebirse. Las carnes rojas bien administradas y consumidas son una excelente fuente de proteína. Entonces, podemos consumirlas. Obviamente, la recomendación es alternarlas con carnes blancas, alternarlas con carnes de fuente vegetal, pero pueden incorporarse dentro de una alimentación saludable. Y si la idea es controlar la grasa saturada, porque recordemos que las saturadas que se relacionan más con niveles altos de colesterol en exceso, pues las saturadas están presentes en carnes rojas, pues ¿cómo hacemos? Retiremos la grasa visible, compremos carnes que no sean de cortes grasos, entonces es una manera saludable de consumir un alimento que tiene grandes propiedades nutritivas. Gracias, Arianita. Ahora dice, lavar las frutas y verduras con solo agua o el lavado puede ser con vinagre. Sí, el vinagre también. De hecho, la recomendación, hay una revisión de la FAO sobre cómo manipular el lavado de frutas y verduras y ahí la recomendación es que con la llave fuerte lavarla y con eso es suficiente, ¿sí? Y algo importante, recordemos que la inocuidad aparte de la selección, entonces tratemos, si vamos a pagar por un producto, pues seamos exigentes al momento de escogerlo, entonces que no sea la fruta que está en la calle, en el piso, que por lo menos haya un esfuerzo en la manipulación en el sitio donde lo vayamos a comprar, pero con solo agua se puede, pero también el vinagre se puede utilizar, pero una buena lavada con suficiente agua potable es suficiente. Gracias. Dice, he visto videos de una persona que recomienda comer verduras diarias por colores. ¿Qué piensas de eso? O sea, Verduras por diarias colores por colores. significa O que sea, hoy como amarillo y mañana como verde y pasado mañana rojo, ¿será? seguramente eso, sí. Pues son Ujú. estrategias, pues, va muy de la mano con cuando hablaba yo de la fruta, que a veces dicen es que la fruta después de las 3 de la tarde no se puede comer. La fruta es la misma por la mañana, por la tarde y por la noche. Y en el caso de la verdura, el objetivo de la variedad de colores puede ser esa. Sí, o sea, el hecho de que yo escoja colores distintos, hoy escojo el amarillo, mañana el verde, pasado mañana el rojo, luego otro naranja. O sea, yo puedo el mismo día combinar colores o rotar los colores. O sea, la esencia de los colores en frutas y verduras, también en frutas, es que cada color representa nutrientes distintos y también la misma cosecha y la misma disponibilidad del alimento me va conduciendo a qué color escoger. Ok, muchas gracias. Dice, doctora, ¿usted recomienda el consumo de hongos probióticos como el kefir? ¿Cómo se deben tomar? Mire, con respecto a los probióticos, o sea, los probióticos, recordemos que son, y algo importante es que si tenemos una inmunosupresión porque tenemos un tratamiento relacionado con quimioterapia o con radioterapia, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, si por ejemplo, estamos hablando, yo hablo del probiótico, por ejemplo, el yogur, ¿sí? El yogur que viene pasteurizado. O sea, nosotros tenemos que incorporar los probióticos de los alimentos, pero en alimentos pasteurizados. Entonces, no puedo decirle cómo tomarse el kefir porque, o sea, sí, puede ser un probiótico, pero en este momento, ¿hasta dónde me puede garantizar la inocuidad? No me vaya a producir
una situación de riesgo por consumirla. Lo que sí es importante mejor es consumir prebióticos. Los prebióticos son los que favorecen la flora intestinal. ¿Y cuáles son? Pues las frutas y las verduras. Entonces, Marta, ¿qué es eso? apuntémosle a eso y más bien, pues los probióticos tienen importancia, pero la verdad, las conclusiones en cuanto a su uso, prescripción, dosificación, pues no son claras. Entonces, por eso es mejor que después ya con el médico lo consulten o con la EMA nutricionista. Perfecto. Aquí están preguntando que si se pueden tomar infusiones en quimioterapia, por ejemplo, orégano, caléndula, manzanilla, perejil, albahaca y los factores de transferencia. Volvemos a lo mismo, pues a lo mismo no, Ujú. los factores de transferencia, o sea, son tan costosos que la verdad no se justifica, no hay estudios. Recordemos que la prescripción de cualquier suplemento, complemento o tratamiento tiene que demostrar causa-efecto, ¿sí? Entonces, yo digo, valdrá la pena invertir tanto porque son supremamente costosos y para que funcionen deben manejarse por un periodo determinado de tiempo. Entonces, ¿hasta dónde son sustentables? Entonces, las hierbitas, las infusiones de hierbitas, recordemos que lo mencionábamos, que los productos herbarios pudieran tener cierta interacción con los medicamentos que están tomando. Entonces, ya otra cosa es que de pronto hay infusiones de manzanilla, que de pronto tengo distensión o de pronto tengo como presencia de gases y me quiero tomar esta infusión de hierbita, ya es otra cosa. Pero que no sea el agua que me debo tomar diariamente, que para darle sabor, no. O sea, la idea es que no lo convirtamos en un hábito porque sí puede haber interacción medicamentosa, ¿no? En un momento dado. Muy bien. Y la última bueno, tenemos dos últimas y acabamos. Dice, ¿podemos consumir más de un carbohidrato, por ejemplo, arroz y papa o pasta y papa, o es mejor un solo carbohidrato? Sí, o sea, esa recomendación genérica, pues la verdad no tiene sentido. Yo siempre planteo es que tenemos es que organizar cuánto puedo comer en el día y yo lo distribuyo, ¿sí? O sea, el que coma 1, 2 o 3 carbohidratos, si a mí el servir 2 carbohidratos en el mismo plato y yo estoy comiendo poquito y no tengo mucho apetito, sirvo en el mismo plato arroz, papa y carne, pues no le voy a dar cabida a la verdura o de pronto me lleno con el arroz y la papa y no le voy a dar cabida a la proteína, ¿sí? Entonces, eso también hay que decidirlo, pero el mezclar 2 carbohidratos en una sola comida no hace daño. Lo que se pretende es que la cantidad en el día no supere las necesidades de lo que tenemos que consumir y no nos afecte el peso. Algo importante que no lo mencioné en los síntomas y sino es que la ansiedad del tratamiento también nos genera algo que llamamos atracones. Entonces, cuando nos da necesidad de comer, lo que queremos comer es carbohidratos, ¿sí? A nadie le ocurre comer o algo dulce, ¿sí? Entonces también manejemos eso para que no entremos en el exceso. Pero si no entramos en exceso, o sea, si la porción de arroz es pequeña o justa, recuerde que el término justo lo manejé, y la papa es justa, pues lo puede hacer, pero que no me desplace el protagonista que es la proteína y la verdura. ¿Listo? Muy bien. ¿Se puede lavar las carnes con limón? No, el lavado es con agua, ¿sí? Ya el limón ahí se llamaría, o sea, el limón sería como un aderezo. Si lo que Un pretendo aderezo, yo sí. es matar bacterias, el limón no mata bacterias, o sea, no es un antibiótico, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que la acidez pudiera generar un medio menos favorable de un medio no ácido, pero lo que más conservaría sería la sal, ¿no? Recuerden que antes, cuando no había forma de refrigerar o congelar, ¿cómo se conservaban las carnes? Con sal, Sí. ¿sí?
Pero si la idea es aderezar, pues el limón da un sabor delicioso a todo, entonces lo puedo usar como aderezo, sí. Perfecto. Bueno, pues creo que se cumplió el objetivo de oír pues tantas enseñanzas sobre la alimentación saludable, porque es importante. Entonces, mire que, bueno, tuvimos 41 personas conectadas. Muchísimas gracias, Adrianita, por tu tiempo, por todas tus enseñanzas. Pienso que ha sido una charla muy productiva, nos aclaraste muchas cosas. Y sobre todo lo más importante es, como decías tú, no satanizar los alimentos y menos cuando estamos afrontando un proceso pues tan duro como es el cáncer. Acercarse a ellos, ser amigo de ellos y bueno, tener en cuenta que eso es nuestra mayor defensa en estos procesos de enfermedad, ¿no? Exacto. Entonces, Y para decirles chao, les quiero decir, ante cualquier duda, pregunten que si no sabemos, sabemos por lo menos dónde consultar e investigar, ¿sí? Pero perfecto. no crean en testimonios, ni en charlatanes, ni en datos donde lo único que buscan es que compren. Entonces, gracias, de verdad, Lijecita, de nuevo, gracias. Fue una actividad que disfruté desde el fondo de mi corazón. Y a todas y a todas, de verdad, que les vaya muy bien, un placer y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Adrianita. Bueno, acá Marta va a Muchas preguntar algo, gracias. Marta. Gracias. Bueno, Sí, muchas muchas gracias a todas. Chao, con Que todo, descansen, Adrianita, mil gracias. Y bueno, en Gracias, 15 buenas días nos con vemos. noches. todo gusto, con todo Muchas gusto. gracias. Gracias, Gracias, Lijecita, un muchas abrazo. gracias. Descansen, gracias. Gracias, Bueno, que gracias. descansen. Chao, Chao, chao. gracias. gracias.